Y bueno, desde el cobijo de En torno al dinero tenemos para usted, como es costumbre en esta semana, la presentación del programa de Economía de Frente con Ernesto Félix Santoscoy y Carlos Alberto Martínez, quienes aderezan con su conocimiento temas que son muy importantes para la economía global y la economía de nuestro país. Iniciamos. Mi estimado Carlos Alberto Martínez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Economía de Frente. Gracias, encantado, Eduardo, auditorio. Gracias. Si quieres, comenzamos en tanto también se aproxima con nosotros y se junta a este análisis Ernesto Félix Santoscoy. Tu punto de vista con respecto a lo que ya se consiguió presumiblemente en Estados Unidos con respecto al techo de endeudamiento. Fíjate que efectivamente, mira, hay una frase que los ingleses siempre han manejado con relación a los norteamericanos, y Sí, ellos dicen pues que los yanquis, ya ves que el inglés le dice al sí, norteamericano yankee, sí. los yanquis nunca se equivocan, ellos siempre suelen hacer lo correcto. Y esto quiere decir que efectivamente pues no había manera, digo, aunque los mercados se ponen un poquito ansiosos e inquietos y demás, pues no había manera de que Estados Unidos no resolviera el tema de su endeudamiento. Ya se llegó a un acuerdo, inclusive se va a aprobar de manera muy rápida, según se está observando. El líder de la Cámara de Representantes decía, lo pasamos de volada, y ese es un tema en el que ese sentido, tanto tratándose de un aspecto económico como en las guerras, ahí sí Estados Unidos y sus políticos se saben mover muy bien, ¿no? En todo lo demás podrán tener diferencias, etcétera, pero esto ha sido algo muy interesante. Ahora, que sí se llega al acuerdo, pero además tenemos de que se autoriza, obviamente, pues ambas partes se dieron un poco, pero lo más importante es, uno pregunta, ¿por qué esto le está pasando a Estados Unidos? Bueno, le pasa primero porque los partidos políticos, son dos partidos políticos nada más los que juegan en Estados Unidos, es decir, hay muchísimos partidos políticos, pero son muy chiquitos, muy regionales, a veces son como tipo municipales, podríamos así decirlo, etcétera. Pero ya los que llegan hasta arriba a la final, pues son los Mm. mismos desde que se fundó Estados Unidos, 1776, al día de hoy son los mismos, ¿no? Republicanos y demócratas. Entonces siempre ha habido que están muy divididos en ese sentido, y hay que recordar que Estados Unidos sus revisiones de endeudamiento las hace cada 3 años. Entonces, Mm. ahorita esto tocó ahorita, entonces Sí. ya ahorita se vencía el año 3, y entonces pues vino el jaloneo que lo hemos platicado aquí en tu espacio, Eduardo, que suele suceder mucho cuando esto ocurre, ¿no? Le pasó a Clinton, le pasó a Obama, le pasó a Trump, y bueno, pues ahorita le está pasando a Biden, pero al final se ponen de acuerdo, ¿no? Es simplemente, Estados Unidos puede seguirse endeudando, sí, pero allá como en México existe una ley de deuda pública que tiene que ser aprobada por el Congreso, el subirle. Es exactamente igual que en México, nada más que en Sí, México lo aprobamos cada año. Entonces, sí. cada año, mientras se aprueba el presupuesto y la ley de ingresos, también se le aprueba al país un techo de endeudamiento. Nunca lo cumplimos, siempre Mm. se pasa el Ejecutivo, Pero el ellos sí son muy estrictos con no, eso, no, no, ¿ah? es que ellos sí, pero no se Sí. pueden pasar, Eduardo, ni un dólar. Es increíble lo que hemos observado. Recordarán algunos episodios en el que se cerraran los parques nacionales, los zoológicos, etcétera, que no podían abrir porque no había para pagar el sueldo del que abre el parque nacional, el que lo cuida, el guardabosques, el yogi. Ninguno de los que funcionan en los parques nacionales tenían para cobrar, perdón. Y entonces no se pasa ni medio céntimo. Y aquí sí, pues cada año se pasa, ¿no? Y cada año lo rebasas y pues nadie dice nada. Pero allá sí, son muy estrictos, y bueno, pues
hasta que el Congreso no les apruebe, ellos no proceden a ¿En hacer. cuánto quedó finalmente el techo? Fíjate que el techo de endeudamiento, Estados Unidos lo que tiene, aquí apunté el dato, Sí. paso ahorita en un momentito. Lo que tienen ellos también es que es poco lo que ellos es poco lo que ellos manejan. Mira, están teniendo en su recaudación, están teniendo 31 billones de dólares. Entonces dice, la deuda de Estados Unidos ahorita suma, el techo es de 31.4 billones de dólares, que es el límite de endeudamiento que tenían, y ya esta parte pues se les autorizó subirlo un poco más, alrededor de 3 billones de dólares más. Entonces ya no Sube van a... 3 billones más. Sí, exactamente. Entonces el techo queda En- en en- 31.4 billones de dólares. ¿Queda en Ya. 31.4 o a partir de 31.4 No, sube queda en 3? 31.4. Sube Ya. queda en 31.4 billones. Exactamente, de dólares, billones mexicanos. Para ellos serían trillions, ¿no? Ahí Para son nosotros trillones, son sí. billones. Exactamente. Entonces, ya con esto, pues van a poder operar unos años más hasta que vuelva a ocurrir. Pero te digo, nunca se equivocan, hacen lo correcto, y ya su economía está bien, y bueno, pues el mundo financiero podrá descansar un poquito más, porque siempre estaba la duda de que si van a tener con qué pagar, ¿no? Y eso mueve los mercados, eso mueve No, las bolsas, mueve las sí, divisas, mueve el petróleo incluso, ¿no? totalmente de acuerdo. Mueve todo porque pues hay una enorme cantidad de inversiones en el mundo, están hechas en instrumentos de deuda de gobierno norteamericano que sabemos pagan muy, y ahorita pagan una delicia. Pues imagínate, ahorita pagan 5%, arriba del 5% en dólares, lo que se llaman los T-bills, que son los Treasury Bonds, cuyo equivalente en México serían los CETES, y pues pagan 5%. Entonces mucha gente está comprando esos instrumentos, y había la duda de que si algún día, cuando se vencieran, el gobierno de Estados Unidos tendría para pagar. Pues, claro, obviamente sí, pero sí, sí estaba muy inquieto por la enorme cantidad de inversión global. Todo el mundo tiene algún treasury bill en la bolsa, ya sea por un fondo de inversión, ya sea indirectamente, etcétera. Pues todo el mundo financiero cuenta con sus bonos del tesoro. Entonces sí, sí, va a estar más tranquilo el mercado financiero por ese lado, ¿no? Bienvenido, Ernesto Fárez Santos. Quisiéramos conocer tu punto de vista con respecto a este tema del techo de endeudamiento autorizado en la Unión Americana. Bien, bueno, pues es muy importante que se haya logrado este acuerdo. Claro, como película gringa, ¿no? Al minuto antes de que terminara el tiempo compensatorio, pero por fin se arregla. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Me parece que al final de cuentas está perdiendo más, es mi parecer, la administración de Biden con su ambicioso programa de presupuesto, ¿no? De paquete económico en el que pensaba pues, abordar distintas cosas como pues, una economía que vaya más hacia el cuidado ecológico, una inversión fuerte en infraestructura, eh, pues, eh, paquetes de ayuda para los estudiantes Sí. con sus deudas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ha tenido que ceder en muchos puntos y los republicanos en algunos de ellos, pero al final de cuentas se está autorizando un techo presupuestal de 31 billones de dólares para un PIB que vale aproximadamente 24 billones. Los Sí. americanos están aumentando su porcentaje de deuda cada vez más en relación al tamaño de su economía, ya la sobrepasan y con este incremento pues, seguirán sobrepasándola. Eh, el mayor atributo o la mayor ventaja que le veo a este acuerdo es que están autorizando un techo de la deuda hasta enero del 2025, o sea, una vez que pasen las elecciones en noviembre del 24. Entonces, por lo pronto ya no tendremos, me parece, otro episodio de estira y afloje entre las dos fuerzas políticas para aprobar otra vez un incremento del techo de la deuda y poner en riesgo pues, los posibles default de la deuda norteamericana que pondría en jaque a toda la economía mundial.
Sí, perfecto. Ahora, si podíamos pasar al asunto del informe de finanzas públicas que concedió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta semana. Carlos Alberto. Sí, Sí, efectivamente, la Secretaría de Hacienda dio su informe. Otra vez siguen, pues desde luego, recaudando mucho, pues hay mucha eficiencia recaudatoria, o más bien, digamos, apriete recaudatorio, porque pues evidentemente la economía en México, en la administración, estos 5 años no ha sido la mejor. Entonces, pero la recaudación siempre se ha mantenido bien. Lo único que podemos explicarlo es porque hay mucha, digamos, supervisión, auditorías, cobros, etcétera, a la planta productiva, de tal suerte que se incrementan pues, la recaudación. Infortunadamente no hemos hecho nada con relación a la economía informal, ¿no? Que ahí habría una sigue. altísima cantidad de dinero si estas personas en la economía informal pudieran recaudar y participar más, ¿no? Pero realmente al no hacerlo, se sigue apretando los mismos. Y el informe, aquí lo tenemos el 3 de abril, que hasta el 3 de abril lo que se manifiesta, la recaudación es de 1,224 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 96,200 millones de pesos de recaudación, que es un incremento del 1% real. Entonces sí, para Hacienda relativamente buenas noticias, pero aquí, Eduardo Ernesto, lo que me preocupa es que si recaudan o no, sino que siempre, como decimos las cosas, es un incremento del 1%, pero no tienes mucha relación, desde luego sí con que anteriormente, por supuesto, por eso se está manejando estadísticamente cómo salió, pero no tienes ningún comparativo con cuánto deberías de recaudar con tanto crecimiento, cuánto están recaudando en otros países, etcétera, ¿no? Entonces son cifras y cuentas que suenan muy bien, pero que realmente no están dándonos nada del fondo de lo que está pasando en la economía en México, ¿no? Ernesto, Bueno, hubo un reporte adicional ya para los primeros 4 meses que acaba de salir y nos está diciendo que en los primeros 4 meses del año hubo un incremento en la recaudación de impuestos de un 25%. Y dentro de ese hay un incremento en la recaudación de impuestos sobre la renta de 35% anual. A eso le quita la inflación 6%, de todos modos te queda un 29% de crecimiento importante. real, muy importante. Pero hay varias cosas que agregar a lo que ya comentó Carlos Alberto. Por un lado, en mucho se debe esta recaudación a el esfuerzo que hizo el SAT de inversión en tecnología anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahora la capacidad de fiscalización pues, es mucho mayor. Las empresas prácticamente no tienen para dónde hacerse en sus declaraciones porque ahí está todas las facturas a su favor y todas las facturas a su cargo, ¿no? en su contra, ya están metidas en el sistema y el Sí. propio sistema te hace la declaración. Por otra parte, se ha enfocado esta administración en irse sobre los grandes contribuyentes. Y ahí es donde está quizás la clave del éxito, porque ahí es donde está el fuerte de lo que se ha recaudado. Mucho primero de juicios que había pendientes desde que terminaba la administración anterior y que simplemente han estado apretando las cuerdas, las tuercas, perdón, para, para que estos juicios terminen en negociaciones favorables para el SAT y quizás no ha sido de la manera más ortodoxa, ¿no? A veces presión medio, te diré, medio excesiva, ¿no? Medio ruda, ¿no? Sí, Por claro. ponerlo con un calificativo blando. Pero al final de cuentas ha sido muy exitosa esta relación. Se tenía mucho temor de que con el cambio de la señora Buenrostro, que se fue a la Secretaría de Economía, eh, pues el SAT tuviera menos eficiencia. Pero pues afortunadamente el que llegó en lugar de la señora Buenrostro, pues Era el encargado. es el que estaba el encargado de los grandes Sí, contribuyentes, que es donde está el, la la atención carnita. puesta. Ahora, también a lo que comentaba Carlos Alberto, que no hemos hecho mucho por ir hacia la economía informal, pues quisiera recordarle al auditorio que en esta administración, y mal no recuerdo, fue hace 2 años, se implementó un régimen que se llama de confianza.
que sustituye al régimen de pequeños contribuyentes, los repecos, ¿no? Este régimen es todavía mucho más bondadoso, es una verdadera maravilla, Sí, ¿no? Pagas, es un pan. así es, pagas 2 o 3% sobre tus ventas, tan, tan. Y hay tanto para personas físicas como para empresas, ¿no? Se esperaba mucho de ese nuevo régimen cuando se echó a andar. Se calculaba que iba a haber millones y millones de contribuyentes ahí, y resulta que no. Ha sido un verdadero fracaso, pero me parece por falta de promoción. Si la regulación está, la ley ya está, el régimen existe, pero se le ha promovido, o el esfuerzo está más bien en los grandes contribuyentes, y se ha dejado de lado esta parte de atacar a incrementar a los de menores ingresos Sí. para que también paguen impuestos. Pues eso lo han dejado de lado, no es políticamente popular hacerlo, creo que por eso adrede no ha progresado, pero ese régimen de confianza es realmente una maravilla que esperemos que en el futuro pueda ser promovido de una mejor forma y genere mejores beneficios para el fisco. No se ha explicado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, no han hecho un esfuerzo especial para promoverlo y subir a una cantidad importante de particulares o de negocios que estarían encantados de regularizarse de esa manera, con esas tasas, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente, ¿no? Realmente, Definitivamente, Sí, sería una maravilla. Yo estoy cierto que la mayoría de los que pertenecen a la economía informal estarían deseosos de participar. Si les dices, oye, con digamos, este impuesto que vas a pagar, esta cantidad, vas a estar regularizado, etcétera, y vas a contribuir, estoy segurísimo de que lo harían. Siempre y cuando, pues, tampoco sea que les caiga el diente de la Secretaría de Hacienda y les baje el puesto de tacos, y las garnachas y la tortería, porque entonces sí son capaces el Estado de hacerlo. Pero si descendes una contribución mínima, por ejemplo, hay muchos países en que se ha usado lo que se conoce como el flat tax, ¿no? Un impuesto parejo para todos, una tasa igual, yo no sé cuántos tamales vendas al mes, yo no sé cuántas tortas vendas al mes, vas a participar con esta aportación, pero vas a estar dentro del régimen, digamos, ya formal, etcétera. Yo creo que de veras habría muchísima gente que estaría dispuesta a participar, pero simplemente los gobiernos no se atreven a acercarse a ellos porque son votos, ¿no? Y ellos piensan que dejándolos en paz, pues van a seguir apoyando a los partidos políticos que han llegado a gobernar y los esfuerzos de veras han sido infructuosos en traer más recaudación, no a los mismos, sino a la base que es amplísima, ¿no? Y más del 60%, el 60% de la economía en México es informal y si te vas al sureste es el 80%. Entonces realmente es muy complicado así, ¿no? Ahora, no sé, no estaremos pasando, y es una pregunta. Muchas veces esos negocios, incluso que se encuentran en vía pública, sí pagan, o sea, pagan su espacio de metro cuadrado a las delegaciones o las alcaldías correspondientes, y ellos consideran que con eso están pagando de alguna manera un impuesto. Ve tú a saber si ese dinero llega o no a la tesorería de la alcaldía, pero ellos ya dicen, yo ya cumplí, aquí tengo mi papelito que yo ya pagué, para mí esto es ya pagar impuestos. Lo confunden así, quién sabe qué destino tenga ese dinero, si entra formalmente o acaba siendo pues para el guardadito del partido o del movimiento, pero muchas veces a lo mejor dicen, no, pues yo sí pago impuestos, yo sí pago ahí mi derecho para estar en la calle. Sí, totalmente. Se lo di a la lideresa y la Sí, lideresa me sí, dijo que se lo va a sí. dar a la A mí me lo delegación. descuentan a la semana, por supuesto, Sí, y ella dice, total. yo ya cumplí, ¿no? A lo mejor eso. Pero bueno, ¿qué otro tema quisieran agregar? Bueno, aparte de ese impuesto, también está el derecho de piso, que también está Exactamente, que es otro. Sí, claro, propagado por todo el país, ¿no? Como una claro, metástasis, el derecho de Exactamente. piso, la seguridad, ¿no? Del crimen sí. organizado, Claro, por supuesto, que ese es un impuesto, otro impuesto. es una segunda tributación, ¿no? Sí, Y que el correcto. gobierno no lo quiere ver y dice, no, pues yo ya estoy harto. Aparte, ¿quieren que pague impuestos? No inventen, le pago al alcalde, le pago a la lideresa, le pago al cuate que me dice que me incendia mi metro cuadrado de exhibidor. Y Y aparte que quieren mata que a yo mi pague familia. impuestos.
Sí, y si no me mata mi familia, bueno, tú tuviste un caso muy especial en un negocio formal que puso tu hijo en el Sí, sí, centro, sí, enfrente del emérito, del hemiciclo Juárez. así es. Y un primo hermano que mataron en su propio No establecimiento me, en Puerto Vallarta, no me digas, porque se cansó ya no pudo seguir con el derecho de piso, ¿no? no me digas, qué barbaridad. Y Bueno, así está en todo el país, ¿eh? Bueno, sí, Sí, porque terrible. además el derecho de piso no te pide contabilidad, ni te hace auditoría, ni nada, sino que no, ellos así hacen, pues ahora sí que a ver, yo me gusta como para que ganas tanto en el sí, negocio Sí, y sí, ellos sí, no saben las broncas sí, que traes de renta, de local, de luz, de la nómina, de sí. lo que te deben los proveedores, en fin, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, pues ahí sí, ahí es la contabilidad de ellos, no la tuya, la que impera, ¿no? Veto a saber si juntaras todo lo que la criminalidad organizada recauda, veto a saber de qué estaríamos hablando, ¿eh? sí. Sí, sí, pues es que yo creo que ya, como dice Ernesto, ya no creo que haya espacio en el país que no te toque derecho de piso. Cada vez más parte del territorio nacional tiene esos problemas, ¿no? Sí, qué Así es. barbaridad. Bueno, el último tema que quería tocar aquí es el de posibilidad de que la Reserva Federal tenga que incrementar tasas en el futuro. Ah, a ver, vámonos, arráncate con Sí, eso. rápido. Bueno, pues resulta que la semana pasada salió el índice de inflación de gasto del consumidor. Ese índice es el favorito de la Reserva Federal de siempre. Y resulta que para el mes de abril ese indicador subió de manera importante. 0,4 el índice general, 0,4 el subyacente, y con eso la tasa anual se fue al 4,4 y 4,7%. Ese incremento en la tasa, no es la primera vez que lo vemos en este indicador, en este año, pero eso hace factible que si no es en junio, junto con la resolución del problema del techo de la deuda americana y con la cifra que conoceremos el día viernes sobre la creación de puestos de trabajo en el mes de mayo, pues probablemente la Reserva Federal tuviera que volver a incrementar su tasa de interés. En cuanto al Banco de México, creemos que ya no la va a subir. Salió una encuesta de Citigroup Banamex entre analistas del sector privado que creen que el Banco de México va a bajar la tasa en 2 ocasiones antes de que cierre el año. Y por parte de los analistas americanos, tanto los analistas del Bank of America como de Goldman Sachs, piensan que si la Reserva Federal no sube la tasa en junio, la va a subir de nuevo en julio. Qué barbaridad. ¿Tú cómo la ves, Carlos Alberto? Porque fíjate que tienes un elemento, la diferencial de tasas entre México y Estados Unidos sigue siendo muy grande y el tipo de cambio está pues muy de superpeso que realmente no sirve para nada. O sea, realmente el peso fuerte a estos niveles no está demostrándole a la economía que con eso baja la tortilla, baja el huevo, baja el pan, etcétera, pues todavía tienes mucho diferencial para seguir siendo atractiva la inversión en pesos y lo que sí estás haciendo es que estás sobreendeudando a la población en México, ya de pedir prestado ni se diga, pero el que tiene una hipoteca, un crédito empresarial, una tarjeta de crédito, se lo están de veras llevando entre las patas, porque además dice uno, no, yo tengo tasa fija. No, en México no existe la tasa fija. Ya yo creo que hay que irle hablando con la verdad. Existe tasa fija, digamos, TIE más 3, y de ahí no te vas a mover, pero el problema es que la TIE se va moviendo. Entonces sí, tengo TIE más 3, pero no es lo mismo la TIE a 5 que la TIE a 11, ¿no? Entonces, pues obviamente 11 más 5 ya, por decir algo, ¿no? Ya tienes ahí 16% tasa de interés, es criminal. Verdaderamente es una forma, y no estás frenando la inflación, por lo que decíamos en el bloque anterior, pues hay derecho de piso, hay inseguridad, el gasto de gobierno está totalmente fuera de control, ya es un gastadero gigantesco, etcétera, y entonces pues esos dos elementos no los curas o no los quitas con base en tasas de interés, no hay manera de que así lo hagas. O sea, no te van a dejar de cobrar derecho de piso porque la tasa de interés esté a 11, 12 o 20, ¿no? Por el contrario, eso no tiene afectación ahí. Bien, pues con esta sentencia terminamos el programa. Caballeros, muchas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy, muy amable como siempre de estar aquí con Al nosotros en contrario, nuestro encantado. programa. Muchas gracias y gracias Carlos Alberto Martínez también por estar aquí en su programa. Y nosotros hacemos una pausa de una semana y con mucho gusto regresaremos la próxima aquí en Economía de Frente
con el análisis más sencillo, más exacto, más preciso de las personas que sí saben de qué están hablando. Hasta la próxima semana. Gracias.